Si necesitamos saber la temperatura, un termómetro de dial es mucho más fácil de leer que un termómetro de vidrio estándar. Una aguja señala un número en un dial, e incluso a cierta distancia basta con una mirada rápida para confirmar que las cosas se están calentando o enfriando. Las subidas y bajadas son fáciles de ver en la esfera de este termómetro, y a menudo cuentan con una prolongación para medir la temperatura a distancia. Es un elemento útil para centrales de energía y sistemas de calefacción y refrigeración. Para empezar, unos rodillos enderezan un tubo de metal muy estrecho. Después, una cuchilla lo corta del tamaño adecuado. Al tiempo que se hace el corte, un mecanismo abre ambos extremos. A continuación, un operario inserta un soporte en un tubo mucho más ancho que se convertirá en el bulbo termostático. Lo sujeta y suelda el tubo estrecho al soporte que está en el extremo del bulbo. Una vez unidos, la producción pasa a la siguiente fase: la fabricación del tubo de Bourdon, que es un tipo de muelle. Un operario corta este tubo plano del grosor de una oblea, del tamaño adecuado. Después sujetan los tubos en un soporte montado sobre una guía. Esta pasa por un soldador de arco que funde y cierra un extremo de los tubos. Aquí tenemos un antes y un después para comparar. A continuación, un operario coloca el tubo en una matriz e introduce un perno por el extremo abierto. Esto amplía y redefine la abertura. Lo desliza sobre otro perno y pone en marcha una prensa troqueladora mecánica. De este modo retoca la forma y dimensiones de la abertura. El siguiente operario sujeta el tubo en otro soporte. Maneja un rodillo para envolverlo alrededor de un mandril y doblarlo en forma de C. Con esto se completa el muelle del termómetro. El siguiente operario sujeta con una abrazadera la parte inferior del tubo de Bourdon. Inserta un pequeño trozo de tubo conector al orificio del tubo de Bourdon y aplica una cantidad generosa de compuesto fundente. Evita que el metal pierda brillo cuando funda soldador de plata para unir todas las partes y sellar la abertura. Ahora la prueba. Bombea gas en varios tubos de Bourdon y los sumerge en agua. Si no salen burbujas de los tubos, significa que están perfectamente sellados. La presión del gas también consigue que los tubos se muevan como un resorte. Es esta acción la que moverá la aguja del dial del termómetro. El siguiente operario une un conector de latón al tubo. Lo suelda para crear un vínculo sólido. Dobla las partes soldadas siguiendo la curva del tubo de Bourdon y lo empuja hacia su posición con una prensa mecánica. Después coloca el engranaje que traducirá el movimiento lineal del tubo en el movimiento giratorio de la aguja. Atornilla el dial doble de temperatura al montaje del tubo. Cuanto más detallada y amplia es la escala, mayor es el dial. Este es de tamaño medio. Y ahora se completa el montaje uniendo la placa del sensor junto con un tubo corto de llenado al reverso del montaje del tubo de Bourdon. Usando un soplete y soldador, sella la conexión. Después el operario limpia con vapor la soldadura. Entierra el bulbo en un baño de arena caliente para que se evapore la humedad. A través del tubo de llenado, llena el bulbo con gas nitrógeno. Para calibrar el termómetro, introduce el bulbo termostático en agua hirviendo y ajusta la presión del gas nitrógeno hasta que el dial marca 100 grados centígrados. La labor del tubo de llenado ya ha concluido, así que lo aprieta para sellarlo. Comprueba su precisión sumergiendo el bulbo en numerosos baños, cada uno a diferente temperatura. Y si es correcta, encierra la maquinaria interior en una carcasa de acero inoxidable. Protege la unión con un muelle metálico especial. Y une una tapa transparente a la carcasa. Una junta entre ambas piezas garantiza un sellado a prueba de polvo. Después atornilla otra pieza al bulbo termostático, una vaina que protegerá al termómetro en situaciones de alta presión. Y este termómetro de dial ya está listo para los altibajos en la medición de la temperatura.